El tema a tratar es población y muestra en procesos de investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo determinar el número adecuado de fuentes y sujetos de investigación? Primero debemos preguntarnos por la población. ¿Qué es entonces la población? Según Triola 2004, la población es la colección completa de todos los elementos que vamos a estudiar, sean personas, sean empresarios, cualquier puntuación o medición sujeta de estudio. Hacemos censo cuando la población es pequeña, pero no cuando la población es grande. Es importante que tengamos esto en cuenta cuando estamos estudiando nuestra población. ¿Qué es el censo? Es obtener mediciones del número total de individuos. Recordemos, hacemos censo cuando la población es pequeña, pero nunca cuando la población es grande. Cuando la población es grande, ya requerimos hacer cualquier tipo de muestreo, sea cualitativo o sea cuantitativo. ¿Qué características tiene o debe tener la población? Primero que todo, unas características de contenido, de lugar y de tiempo. Trabajemos cada una por separado. Primero, la característica de contenido. Estas características se refieren a los sujetos de estudio a investigar, es decir, que ellos posean la información requerida para nuestra investigación. De lugar se refiere a especificar claramente los límites geográficos, el tipo de institución en donde se realizará la investigación, sea una empresa, sea una institución educativa, sea un sector. Esto es importante que se delimite. Y por otro lado, de tiempo. Se refiere al periodo que se usará para estudiar los sujetos de estudio. Ahora miremos qué es una muestra. Es esa parte o fracción representativa de un conjunto de una población, universo colectivo, que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas características del mismo, es decir, de ese colectivo que queremos investigar. ¿Cuándo requerimos de una muestra? Ya lo decíamos, cuando la población es muy grande o cuando no es necesario abarcarla por completo. Los métodos para seleccionar muestra varían tanto cuando se realiza investigación cualitativa como cuando se realiza investigación cuantitativa. Existen diferentes tipos de muestreo, depende de algunos aspectos, por ejemplo, de los objetivos de estudio, el tipo de investigación, obviamente del tipo de estudio, si es cualitativo, si es cuantitativo o mixto. Entonces los tipos de muestreo los caracterizamos en dos, probabilístico y no probabilístico. Como su nombre lo indica, el probabilístico nos dice que existe la probabilidad de que cada uno de los miembros de la población sea seleccionado como parte de la muestra, mientras el no probabilístico lo que nos plantea es que la selección se hace por conocimiento previo de esos sujetos de estudio. ¿Y quién es el que decide cómo organizar esa muestra? El investigador. Decide según su criterio y su juicio como investigador. Entonces, ahora trabajemos a profundidad el muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico es no aleatorio o dirigido. Nos interesa desconocer las unidades de análisis o sujetos de estudio. Salkin 1999 nos indica que en este caso hay que suponer que los miembros en potencia de la muestra no tienen una probabilidad igual e independiente de ser seleccionados. Esto se debe a que el investigador es el que le atribuye unas características específicas a sus sujetos de estudio para ser elegidos.
puede usar el juicio como investigador para tomar dicha decisión. Aquí en esta caricatura vemos, por ejemplo, que dice: tranquilas, nos hemos ofrecido. ¿Qué quiere decir esto? Un muestreo por sujetos voluntarios. El muestreo por conveniencia, precisamente el investigador elige los atributos necesarios para poder escoger su población y sus sujetos de estudio. Ejemplo, digámoslo así, si queremos estudiar la responsabilidad social universitaria y su relación con los stakeholders, voy a hacer un caso de estudio. Si yo quiero optar por el muestreo por conveniencia y yo soy un trabajador de una institución como la Universidad del Tolima, entonces escojo la Universidad del Tolima, y si trabajo con la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, su sigla FACEA, pues entonces podría escoger los docentes de dicha facultad. Aquí entonces aplicamos el muestreo por conveniencia. Ahora el muestreo por cuotas. ¿En qué consiste este muestreo? Se basa en seleccionar la muestra después de dividir la población en grupos o estratos. Este es un ejemplo de muestreo por cuotas. Acá, ¿qué se hizo? Se tomaron los docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima. En este caso, los programas que se imparten aquí son Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Economía. Obtuvimos una población de 140 y nos dieron la información relacionada con el número total de docentes de pregrado de Administración 60, de Negocios Internacionales 38, de Economía 42. Hacemos nuestra proporción, es decir, cómo se distribuye este número total de docentes por pregrado, y encontramos que 60 dividido 140 nos da un 43% de docentes de administración de empresas, 38 dividido 40 nos da un 27% de negocios internacionales, 42 dividido 140 nos da un 30% de docentes de pregrado de economía, y entonces esta proporción es la que nosotros usamos después para aplicarle a nuestra muestra. Antes de poder llegar a hacer nuestro muestreo por cuotas, tuvimos que haber hecho el muestreo aleatorio simple, es decir, haber usado esa fórmula para poder hallar nuestra muestra. Una vez aplicada dicha fórmula y haber hallado nuestra muestra, nos dio que, digámoslo así, la muestra para este pequeño ejercicio era de 104. Estos 104 se distribuyen según esta proporción de la siguiente forma: 104 por el 43% son 45 docentes de administración de empresas, ¿sí? 104 por 0,27, que fue la proporción que sacamos, nos da 28 docentes de negocios internacionales, y 104 por 0,3 nos da 31 docentes de economía, para un total de 104. ¿Qué es, digamos, lo que nos deja el muestreo por cuotas? Que es el investigador quien elige las cuotas o el número de sujetos que va a tomar de cada grupo que conformó. En este caso conformamos 3 grupos, y lo más importante es que la suma total de elementos a estudiar en la muestra sea la que ya he determinado a través de nuestro grupo. Entonces aquí veamos cómo se esquematiza el muestreo por cuotas. Entonces recuerden, necesitamos tener la población, que son 140 docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Hallamos nuestro N, nuestra muestra, con la fórmula de muestreo aleatorio simple, y nos da 104, y con estos datos entonces procedemos a hacer el muestreo por cuotas como lo hicimos en la anterior
diapositiva, y entonces acá podemos ver que nuestra cuota en administración de empresas es de 45 docentes, en negocios internacionales 28 y en economía 31. Entonces aquí tenemos 3 grupos diferenciados que vamos a estudiar en este ejercicio de investigación. El muestreo por cuotas se diferencia del muestreo estratificado en que la elección de los sujetos en cada estrato se realiza a criterio del investigador y no aleatoriamente como en el muestreo estratificado. El muestreo por sujetos voluntarios, como su nombre lo indica, pues sencillamente si yo estuviese haciendo una investigación y, digámoslo así, alguien se ofrece a ser su sujeto de estudio o ser los sujetos de estudio, pues digámoslo así, es bienvenido y también es una posibilidad para hacer ejercicio de investigación. Aquí tenemos un ejemplo: trabajo emocional de docentes universitarios. Entonces, ¿qué podría suceder? Que yo, digamos, siendo docente de planta de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, digamos, le solicitara a mis colegas la posibilidad de, digámoslo así, de participar en el proceso, y de manera general alguno de ellos dijera: no, la verdad sí me apunto a hacer ese ejercicio de investigación, te colaboro para que hagamos esa investigación. Y cuando ellos se acercan y se postulan para participar en el proceso, pues ya aquí vemos el muestreo por sujetos voluntarios. El muestreo en cadena o por redes. El muestreo se realiza sobre poblaciones en las que no se conoce a sus individuos o es muy difícil acceder a ellos. Podría ser, por ejemplo, los casos de sectas secretas, el tema de la prostitución, el tema de las drogas, el tema de la indigencia, de los grupos minoritarios. Entonces, ¿cómo funciona el muestreo en cadena? Pues puede ser que conozca ya con anticipación algún sujeto de estudio con una característica particular que yo, digamos, busco como investigador, y ese sujeto de estudio a su vez me recomiende otro sujeto de estudio, como lo vemos en la imagen, y así voy completando mi población a estudiar. El muestreo encadenado por redes también se llama bola de nieve. ¿Por qué se denomina bola de nieve? Porque precisamente un informante me da información de nuevos informantes, y así como investigador puedo llegar a conseguir el número total de sujetos de estudio aptos para llevar a cabo mi investigación. El muestreo casual o accidental, como su nombre lo indica, es precisamente relacionada con que los individuos se eligen de manera casual y sin ningún juicio previo. Las personas que realizan el estudio eligen simplemente un lugar o un medio y desde ahí realizan el estudio a los individuos de la población que accidentalmente se encuentren a su disposición. Entonces podría ser que yo me siente en un lugar a esperar que aquellas personas que pasen por allí, que más o menos reúnen los atributos y características de mis sujetos de estudio, pues a ellos son los que yo le hago la encuesta o le hago la entrevista. Así es que funciona el muestreo casual o accidental. Ahora el muestreo discrecional o por juicio ya tiene que ver más con que el investigador selecciona a esos individuos a través de su criterio profesional. ¿Qué le da ese criterio? Precisamente su experiencia como investigador. Aquí dice muy claramente, puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en su conocimiento sobre la población. También es importante el comportamiento que esta población tiene frente a las características que se desean estudiar. Entonces, el sujeto o los sujetos
se seleccionan a base del conocimiento y juicio del investigador. Es el investigador quien le coloca atributos significativos, profesionales y valiosos para que pueda ser estudiada esa población. El estudio de caso se refiere a sencillamente tener en cuenta que la muestra se reduce a una empresa, a una persona, a un hecho, a un empresario. Lo que se pretende es conocer en profundidad ese caso seleccionado. Según Hernández, Fernández y Baptista, 2003, el estudio de caso es la unidad básica de investigación. Mediante este estudio puede obtenerse tanto información cuantitativa como cualitativa. ¿Por qué? Porque si hacemos, por ejemplo, dentro de una organización un estudio cuantitativo usando encuesta en todos los operarios, pues aquí tengo una base de metodología cuantitativa, pero además de eso podría hacer investigación cualitativa, por ejemplo, con los directivos de la organización, haciendo focus group o entrevistas en profundidad. Entonces, por esa razón, en el estudio de caso puedo aplicar tanto métodos cualitativos como métodos cuantitativos. Ahora entremos a hablar del muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico, ¿qué es entonces? La probabilidad de que un elemento de la población sea elegido no es conocida desde el inicio, sino que sencillamente tengo que hacer todo un proceso para llevar a cabo ese ejercicio de muestreo. Por ejemplo, aquí lo que usamos es el azar. No se le oye, todavía va por azar, tú, es decir, que no tengo ningún criterio como investigador, ¿sí? Ningún criterio subjetivo para elegir a mi muestra. Teóricamente es posible obtener una muestra al azar construyendo un marco de muestreo, una lista con todas las unidades de la población o utilizando un generador de números aleatorios. Escogemos los sujetos de estudio al azar. De igual forma podríamos escribir todos los nombres en tarjetas y extraer nuestra muestra de un bombo, ¿sí? Como la ruleta. Entonces, ¿qué es ese muestreo probabilístico? El muestreo aleatorio es la técnica de elección de la muestra en la que los individuos son elegidos totalmente aleatoria y todos tienen la probabilidad positiva de formar parte de ella. En el muestreo aleatorio simple, las muestras seleccionadas por método de muestreo probabilístico son más representativas que los métodos de muestreo no probabilístico, aunque no siempre es posible seleccionar las muestras aleatoriamente. El muestreo aleatorio simple, entonces, ¿qué es? Cada elemento de la población tiene una probabilidad igual e independiente de ser seleccionado. La probabilidad es igual, ¿por qué? Porque no hay predisposición del investigador a elegir un elemento u otro elemento, ¿sí? Y es independiente porque seleccionar un elemento no influye para que otro sea elegido. Entonces el muestreo en los métodos probabilísticos son objetivos y dependen obviamente de una fórmula, de una técnica, de una sistematicidad. Frente al muestreo aleatorio simple, es importante entender que este tipo de muestreo probabilístico se puede hacer mediante la enumeración ordenada de los elementos de una población, como a través de la selección de trozos de papel
enumerados previamente, usando tablas de números aleatorios o links de generadores de números aleatorios que encontramos por montón en Internet. Este es un ejemplo de sujetos de estudio. Podríamos decir que son estudiantes de administración de empresas de primer semestre, 15 estudiantes enumerados en una lista de asistencia de 1 a 15. Lo metemos en un generador de números aleatorios y encontramos que los sujetos a estudiar son el 11, el 7, el 3 y el 15. Y entonces, como cualquier sujeto tiene la misma probabilidad de ser elegido, entonces, ¿qué podríamos decir? Pues que el 11, sí, no sabemos quién es, pero leemos el nombre y corresponde a un estudiante que se llama Federico López. Tenemos aquí el 7, se trata de Ángela Carvajal. Tenemos el 3, se trata de John Freddy Guzmán. Y tenemos el 15 y se trata de Alejandra Pérez. Entonces estos son nuestros sujetos de estudio a los que debemos hacerle la encuesta. Tenemos un ejemplo. Entonces, para poder realizar el muestreo aleatorio simple tenemos que usar su respectiva fórmula. Y la fórmula se explica de la siguiente forma. ¿Qué vamos a hallar? El n, que es el tamaño de la muestra. Tenemos que hallar además el z, que es el nivel de confianza, ¿sí? Y el nivel de confianza es del 95%. Obviamente, para poder hallar el z, que es el valor estándar, tenemos que ir a la tabla de la normal. Entonces, usando el valor del nivel de confianza, que es del 95%, dividimos este 0,95 en 2, nos da un valor que es 0,475 y este valor es el que nos va a permitir hallar el z, que es el valor estándar. Esto lo buscamos en la tabla de la normal y encontramos que cuando vamos a hacer esa búsqueda en la tabla de la normal nos va a dar 1,96. Lo verificaremos más adelante. Vamos a seguir explicando la fórmula. P, que es la variabilidad negativa o porcentaje de fracaso, que en este caso es del 20%. Q, que es la variabilidad positiva o porcentaje de éxito, que es del 80%. Hay un complemento entre P y Q, porque Q es 1 menos P. Entonces 1 menos 0,80 es igual a 0,20, o sea, el 20% sería la probabilidad de fracaso. El n grande, que es la población, tenemos que son 300 sujetos de estudio, y el error estándar, que es del 5%. Es el complemento de lo que nosotros llamamos el nivel de confianza. Si aquí tenemos un 95%, es muy probable que aquí usemos el 5% como error estándar. Hacemos el reemplazo en esta fórmula y nos da 135 aproximadamente. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar cómo hallar el z en la tabla de la normal. Aquí tenemos la tabla de la normal. Entonces, como dijimos, tenemos un nivel de confianza del 95%. Como estamos hablando de una distribución normal, entonces tenemos que dividir este 0,95 en 2. Ahí nos da un valor que es 0,475. Lo ubicamos en nuestra tabla, lo buscamos y aquí está. Entonces ubicamos también en qué posición está esta tabla de la normal y encontramos que el valor que nos sirve de nuestro z es 1,96. 1,9006 nos daría 1,96 con un valor de 0,475 que lo hallamos previamente. Entonces este es el resultado. En la tabla de la normal el valor estándar es 1,96.
Entonces hicimos todo el ejercicio de reemplazo, ¿cierto? Z al cuadrado n por p 0,20 por q 0,80 dividido el error estándar, que es del 0,05 al cuadrado, por la población de 300 menos 1 más 1,96, que es el nivel de confianza, en este caso el valor estándar, por 0,20 por 0,80, que es la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Eso nos da un valor de 135. Pero entonces eso lo podemos hacer así, ¿cierto? Pero también podemos usar un link que nos puede facilitar todo este ejercicio que acabamos de realizar. Aquí está, por ejemplo, que, digámoslo así, tenemos el K, que es lo mismo que el Z, ¿cierto? El Z, que sería el valor estándar, buscamos acá y es 1,96. Cuando nuestro nivel de confianza es del 95%, nuestra, digamos, K sería, o Z sería de 1,96. Vamos acá a nuestra, digamos, información que debemos ingresar, y tenemos que n es 300, que K o Z es de 1,96, que el error es del 5%, que la probabilidad de éxito es de 0,20 y la probabilidad de fracaso de 0,80. Y entonces aquí tenemos que coincide con el valor que hicimos en nuestro ejercicio anterior. Simplemente que esto nos facilita un poco nuestro ejercicio y obviamente tiene también un nivel de rigurosidad. Pero entonces también es importante que obviamente nos demos cuenta que esta es una forma de hacerlo de manera manual usando la fórmula, pero también podemos tener ayuda de diferentes, digamos, links que pueden hacer este ejercicio de manera más rápida. Aquí simplemente ingresamos los datos y tenemos el resultado. Pero entonces nos hace falta una segunda parte y tiene que ver con la aleatoriedad, es decir, después de haber calculado la muestra es importante buscar una tabla de generador de números aleatorios o el link. En este caso acá tenemos un link. Entonces recordemos cuánto es el número de datos a generar, pues la muestra, que sería 135. Vamos a generar números entre 1 y nuestra población, que cuánto es 300, el tamaño de la población. Y ese generador de números aleatorios debe ser sin repetición, porque no podemos repetir los números de nuestra lista. Se supone que se elige un solo sujeto de estudio y no ese sujeto de estudio dos veces. Vamos a este link que es de generador de números aleatorios sin repetición y hacemos este ejercicio que les acabé de explicar. ¿Cuántos números a generar? 135, de 1 a 300. Entonces esto nos va a generar la lista de números que vamos a ubicar en nuestra base de datos. Entonces en la base de datos ustedes tienen una lista de todas las empresas enumeradas de 1 a 300, y después de que he generado los números aleatorios, pues voy a esa lista que tengo en Excel y ubico el 3, el 49, el 189 y así sucesivamente. Los subrayo con otro color puede ser, y esos serán nuestros sujetos de estudio para realizar el muestreo y empezar con nuestro trabajo de campo.
La lista de números aleatorios que se generaron acá son 135 porque esa fue nuestra muestra. Ahora vamos para el muestreo sistemático. El muestreo sistemático, en este tipo de muestreo aleatorio, los elementos de la población son seleccionados mediante un intervalo uniforme que se puede medir en relación con el tiempo, el orden o el espacio. Ese intervalo uniforme o fijo se calcula con esta fórmula. K es igual a N, que es nuestra población, sobre N minúscula, que es nuestra muestra. Entonces, una forma de decidir el intervalo que nosotros vamos a usar para nuestro muestreo sistemático es dividiendo la población entre la muestra. En este caso, por ejemplo, el intervalo que nos da sería cada 2, 1, 2, y elijo este sujeto de estudio, el número 3, 4, 5, y elijo el número 6, porque nuestro intervalo fijo nos dio cada 2. Entonces, ¿cuáles sujetos de estudio elegí? El 3, el 6 y el 9. El muestreo sistemático. Podríamos entonces colocar un ejemplo de este muestreo sistemático. Y entonces suponemos que queremos saber la opinión de un profesor de una clase de 60 personas. Dichas personas están ordenadas por orden alfabético en la lista de alumnos de clase. Para realizar la encuesta seleccionamos 12 personas. Ese es nuestro N, nuestra muestra. Por lo tanto, N, nuestra población, es de 60 y nuestra muestra es de 12. Entonces, el intervalo fijo sería 60 dividido 12 igual a 5. ¿Dónde iniciamos a hacer nuestro conteo sistemático? El investigador decide, en este caso, este investigador decidió empezar en el sujeto de estudio 2. Entonces, a partir de ahí empiezo a contar. ¿Cada cuánto? Cada 5. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente número es en el 7. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente es en el 12. Y así sucesivamente. Entonces, hasta obtener ¿cuántos sujetos de estudio? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que fue nuestra muestra. El muestreo estratificado. Este tipo de muestreo se utiliza cuando interesa saber acerca de todos los posibles grupos que conforman la población, de acuerdo con sus características. En el muestreo estratificado, los individuos se dividen en grupos o estratos. Cada elemento pertenece a un único estrato. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una población. Esta población puede ser, por ejemplo, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y tenemos el estrato 1 de Administración de Empresas, el estrato 2 Economía, el estrato 3 Negocios Internacionales. La muestra se elige escogiendo en cada estrato el número representativo de individuos. La elección de los elementos en cada estrato se realiza mediante algún método de muestreo, que puede ser, por ejemplo, con muestreo aleatorio simple o con el muestreo sistemático. Cuando hacemos el muestreo estratificado, es importante entonces aplicar el concepto de fracción de estratificación. La fracción de estratificación nos dice que es Fe igual a N, que es la muestra, sobre N mayúscula, que es la población. Así sacamos la fracción de estratificación. Entonces, tomemos el ejemplo
de los 140 docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, de los cuales tenemos algunos que son de administración de empresas, otras que son de negocios internacionales y otros de economía. Y entonces, como ya teníamos la información, n es igual a 140, la población, y la muestra es de 104. Hallamos nuestra fracción de estratificación y ese es de 0,74. Frente al estrato 1, que son docentes de administración de empresas, tenemos 60 por 0,74 igual a 45, que sería nuestra fracción de estratificación para administración de empresas. El estrato 2 nos da 38 por 0,74 igual a 28. Esos son los sujetos de estudio relacionados con negocios internacionales. Y economía, 42 por 0,74, nuestra fracción de estratificación, y nos da 31. Entonces tenemos aquí 3 estratos docentes de diferentes programas. El muestreo por conglomerados es otro tipo de muestreo probabilístico. ¿Y qué tiene de importante? Que este se enfoca en la heterogeneidad dentro de los grupos. El muestreo estratificado busca homogeneidad dentro del estrato y heterogeneidad entre los grupos, mientras que el muestreo por conglomerados lo que busca es eso, heterogeneidad dentro de cada uno de los grupos que armé previamente. Ellos también son llamados muestreos por racimos. En este tipo de muestreo se divide la población en grupos como fase previa a la selección de la muestra. Hemos entonces trabajado el tema de muestreo probabilístico, pero también en general hemos estudiado el muestreo de tipo probabilístico y el muestreo de tipo no probabilístico, cómo podemos usarlos para investigaciones cualitativas y cuantitativas. Vamos a proceder a realizar un repaso de cada uno de estos conceptos con algunos, ayuda audiovisual. Vamos a proceder a realizar un breve repaso de cada uno de estos tipos de muestreo, los más importantes para que reforcemos este conocimiento aprendido. Cuando se trabaja con poblaciones muy grandes, es necesario recopilar esta información de una manera que implique menor tiempo y costos. Es por esto que se recurre al muestreo, el cual permite elegir solo algunos elementos que representan a toda la población. Para seleccionar los elementos que van a conformar la muestra, tenemos que hacer uso de las técnicas de muestreo, que a su vez pueden clasificarse en probabilísticas y no probabilísticas. Comencemos por explicar en qué consisten estas últimas. Muestreo no probabilístico. Se define de este modo al muestreo que se basa principalmente en el juicio personal del investigador y no del azar. Las técnicas no probabilísticas más comunes son los muestreos por conveniencia, por juicio, por cuotas y de bola de nieve. Muestreo por conveniencia. Busca obtener una muestra de elementos convenientes, esto es, que se encuentren en el lugar y momentos adecuados. La selección se deja en manos del entrevistador. Muestreo por juicio. Es una forma de muestreo por conveniencia, en el cual los elementos se seleccionan con base en el juicio del investigador. Este, basado en su experiencia, evalúa cuáles son los elementos más representativos de la población de interés. Muestreo por cuotas. Se conforma por 2 etapas. Primero, se desarrollan categorías de control o cuotas, las cuales pueden incluir, por ejemplo, el sexo o la edad. Posteriormente, de cada cuota se selecciona un determinado número de elementos, por conveniencia o por juicio del investigador. Muestreo de bola de nieve. En esta técnica se selecciona un grupo inicial de individuos,
a los que después de haber sido entrevistados, se les pide que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. El muestreo de bola de nieve suele utilizarse con poblaciones poco comunes. Muestreo probabilístico. En esta categoría, las unidades del muestreo se seleccionan al azar. Las principales técnicas de muestreo probabilístico son el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerado. Muestreo aleatorio simple. Se distingue porque en él, cada elemento tiene una probabilidad de selección igual y conocida, ya que la muestra se determina usando un procedimiento aleatorio. Muestreo sistemático. Ponerlo en práctica implica conocer la población y el tamaño de la muestra, pues ambos deberán dividirse. El resultado será el intervalo que se usará para seleccionar los elementos. Se elige un número aleatorio entre 1 y el intervalo. Después se toma sucesivamente cada elemento sumando el intervalo. Muestreo estratificado. Es un procedimiento de 2 pasos, en el que la población se divide en subpoblaciones o estratos. A continuación, se seleccionan los elementos de cada estrato por medio de un procedimiento aleatorio. Veamos el muestreo aleatorio sistemático. Para poder encontrar el muestreo aleatorio sistemático debemos hacer previamente algunos cálculos. Primero, conocer la población. En este caso tengo una población de 20 individuos. Conocer mi muestra, de esos 20 voy a extraer 6 individuos. Y voy a conocer los intervalos. ¿Cómo obtengo el intervalo? Dividiendo la población entre la muestra. En este caso va a ser 3. Fíjense, en forma aleatoria elijo un color y a partir de ahí empiezo a contar 1, 2, 3. El intervalo era de 3, así que este va a salir 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Cada 3 individuos va a ser seleccionado hasta formar mi muestra. Esto con respecto al sistema, al muestreo aleatorio sistemático. Muestreo aleatorio estratificado. En este caso, como has podido ver, la población se ha subdividido en 2 estratos. Y son extraídos en forma aleatoria cada uno de sus individuos hasta formar o determinar mi muestra. Hay que tener en cuenta eso. Después tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. En este caso la población la hemos subdividido en subpoblaciones, si podríamos llamarlos así. Y ahora no vamos a extraer a cada individuo de estas pequeñas poblaciones, sino lo que van a ser extraídos son grupos completos. Observen. Bien, y así vamos extrayendo grupos completos hasta completar la muestra que necesitábamos.